Televisa presenta. La topografía es una de las artes más antiguas e importantes que practica el hombre, porque desde los tiempos más antiguos ha sido necesario para marcar límites de terrenos. En la era moderna, la topografía se utiliza extensamente. Los resultados de los levantamientos topográficos de nuestros días se emplean para elaborar planos de superficies terrestres, trazar cartas de navegación por tierra y mar, establecer límites en terrenos de propiedad privada y pública. La topografía es esencial en varios campos. Podemos añadir la agrimensura, la arqueología, la arquitectura, la ingeniería agrícola, la ingeniería civil, la batimetría, oceanografía, cartografía, ag- ingeniería petrolera, ingeniería ambiental, ingeniería pesquera e ingeniería agrónoma. Todos los ingenieros y arquitectos deben conocer el uso de la topografía. Uy, sí, claro. Es por eso que este trabajo que estamos presentando hoy quiere ayudar o por lo menos introducir a las personas a la topografía. ¡Sí! ¡Gracias, espíritus del cielo! ¡No lo voy a defraudarlo! Por ello se realizará un análisis de fuentes primarias, que en este caso sería el levantamiento de un terreno. Como sabe, la topografía es la ciencia que estudia los objetivos de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. Es una disciplina o una técnica que se encarga de describir de una forma muy detallada la superficie de un terreno, pero no solo se limita a describirla, también posee los componentes para hacer una edición y redacción cartográfica, que se encarga de ajustarse a tu concepto. La topografía, con sus formas y detalles tanto naturales como artificiales, esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de tierra, utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. El principal objetivo de los proyectos de ingeniería de un levantamiento topográfico es determinar la posición relativa entre varios puntos sobre un plano horizontal. Eso se realiza mediante el método llamado planimetría. El siguiente objetivo es determinar la altura entre varios puntos en relación con el plano horizontal definido anteriormente, que eso sería la altimetría. Eso se lleva a cabo mediante la nivelación directa. Tras ejecutar estos dos objetivos, es posible trazar planos y mapas a partir de los resultados conseguidos de un levantamiento topográfico. Por lo tanto, se puede hablar de varias partes de la topografía: planimetría, altimetría y planimetría. Nosotros nos enfocaremos en la planimetría, que consiste en proyectar, como íbamos mencionando, sobre un plano horizontal los elementos de la cadena o poligonal sin considerar su diferencia de elevación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Joxan Pineda y les vengo a presentar el cómo hacer el proceso de gabinete para los ángulos compensados de una poligonal cerrada. En esta ocasión nos vamos a estar basando en esta poligonal cerrada, la cual fue nuestra práctica de campo como equipo número 2. De aquí vamos a estar sacando nuestros datos, nuestros cálculos. Aquí pueden ver la poligonal cerrada que escogimos. Entonces, volvemos a nuestra presentación. ¿Okay? Y aquí es lo que tenemos nuestros datos, ¿ok? En esta presentación lo que vamos a estar haciendo es pasar de los ángulos internos, estos que están aquí, a estos que están aquí. ¿Ok? Estos son los ángulos compensados, como pueden ver, y estos son los ángulos internos. ¿Ok? Eh, ok. Nuestros datos o lo que tenemos que saber de nuestra poligonal es que tenemos un número de vértices igual a 5, o sea, donde tenemos 5 vértices. ¿Ok? La sumatoria de distancias es igual a 147.52. ¿Ok? Y la precisión del teodolito que se usó es de 5 segundos. ¿Ok? Con estos datos ya podemos empezar a hacer pues nuestros cálculos de gabinete para sacar estos ángulos compensados que tenemos aquí. ¿Ok? Perfecto. Lo primero que tenemos que sacar, o lo primero que tenemos que hacer es sacar la tolerancia angular. ¿Ok? Esta, ¿cómo se saca? Bueno, hay una fórmula general para hacerlo, ¿no? Esta fórmula es más menos
más menos la precisión del teodolito, la raíz del número de vértices. Perfecto. Nosotros ya tenemos esto, entonces sabemos que esto es igual a más menos 5 segundos, ¿ok? La raíz de 5. ¿Okay? Y esto nos debe dar un resultado de 11.18 segundos. ¿Okay? Esa es nuestra tolerancia angular. Ese es nuestro primer dato que necesitamos. Luego necesitamos los ángulos interiores, o cuánto es la sumatoria de la corrección de los ángulos interiores. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Con eso, la fórmula es todo se multiplica por 180 grados, ¿ok? Porque esto es lo estandarizado para sacar nuestro estándar o para sacar lo que necesitamos, por el número de lados menos 2, número de vértices menos 2. ¿Ok? Todo esto ya lo tenemos. ¿Ok? Entonces, hacemos 180 grados multiplicado por 3, ¿ok? Y esto nos va a dar 540. ¿Qué quiere decir estos 540 grados? Esta es la sumatoria que nos debe de dar los ángulos compensados o los ángulos que tuvimos que haber tenido, ¿no? Luego de esto, lo que necesitamos acá, y el último dato que necesitamos es el error angular, ¿ok? El error angular se saca igual por una fórmula que es el módulo de la sumatoria de la sumatoria de ángulos interiores, o sea, esta que está aquí, ¿ok? Menos los ángulos, la sumatoria de los ángulos medidos, ¿ok? Los ángulos medidos. ¿Ok? La sumatoria de ángulos medidos es esta mera que está aquí. ¿Ok? Estos son los ángulos que medimos en campo, esta es la sumatoria que nos dimos, que tuvimos, y es lo que vamos a poner aquí. Perfecto. El error angular es igual a 540 grados, 540 grados, menos 518 grados 39 minutos con un segundo. Entonces va a dar que el error angular es de 21 grados, ¿okay? 21 grados, 20 minutos, 39 segundos, perdón. Con estos tres datos que tenemos aquí, ¿okay? La tolerancia angular, la sumatoria de ángulos interiores y el error angular, ya podemos sacar la corrección angular. Perfecto. Nuestra corrección angular, y aquí como ¿okay? Corrección angular, va a ser igual al error angular, ¿ok? El error angular entre el número de vértices, ¿ok? Esto ya lo tenemos, ¿ok? Tenemos que el error angular es 21 grados, 20 minutos, 39 segundos, ¿ok? Sobre o entre el número de lados que ya tenemos el número de vértices, perdón, el número de vértices que es este, ¿ok? Entre 5, ¿ok? Y con eso la corrección angular nos debe dar 4 grados, ¿ok? 16 minutos, 11.8 segundos, ¿ok? Puedes redondear los 11.8 a 12, ¿ok? O dejarlo como 11.8, en esta ocasión los dejamos como 11.8 para no complicarnos. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con esta corrección angular? Esta corrección angular, ¿qué significa? Bueno, básicamente a estos ángulos internos que tenemos aquí, que nosotros medimos en el campo con el teodolito, vamos a restarle a cada uno la corrección angular, o sea, 4 grados, 16 minutos, 11.8 segundos, ¿ok? Se los vamos a restar a cada uno de estos, ¿ok? Y obviamente ya tenemos la respuesta aquí, y cada uno de estos nos debe dar este resultado, ¿ok? Si sucesivamente les va a dar el resultado, no va a cambiar mucho porque son 4 grados, obviamente, pero ¿okay? La sumatoria de todo esto nos da los ángulos inferiores, ¿ok? Ahí ya corregidos, ¿ok? Eso es básicamente cómo hacer el proceso de gabinete para sacar los ángulos interiores.
Bueno, mi nombre es Ayer Rosell y el día de hoy les voy a explicar sobre cómo hallar los rumbos de su trabajo. Bueno, primero necesitamos los ángulos compensados. Bueno, antes de comenzar necesitamos hallar el norte y ese es el primer rumbo. Entonces, primero, antes que nada, en su trabajo de campo debieron de buscar el norte con el teodolito y dirigirse a su primer punto. Y en este caso, nuestro primer rumbo es este, que es el norte, y este es nuestro primer punto, ¿no? O se ve vértice, y este es nuestro segundo vértice. Entonces nosotros dirigimos el teodolito hacia aquí, hacia este punto, y nos dio que teníamos 80 grados, 40 minutos y 10 segundos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer, bueno, por el teorema de ángulos alternos internos, conocemos este por el rumbo, ¿no? Pero sabemos también que por el teorema que este ángulo es el mismo que este. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: es a 80, que es aquí 80, 40 minutos y 10 segundos, le restamos 90, que es todo esto, porque se acuerdan que los rumbos son de 90 grados. Entonces hallamos esta parte de aquí, que son 9 grados, 19 segundos y 19 minutos y 50 segundos, ok, que es el mismo que tenemos acá. Y tenemos el siguiente ángulo, que es el ángulo compensado. Entonces conocemos que todo esto de acá es de 110 grados, 9 minutos y 10.56 segundos. Por lo tanto, hay que restarle este cachito a 110. ¿Ok? De tal manera que tenemos esta operación de aquí. A 110 grados, 9 minutos y 10.56 segundos le restamos. ¿Y qué nos tenemos? Tenemos que son esta parte de acá. Tenemos esta parte de aquí. Esta parte de acá. Solo esta parte. Esta parte ya no la tenemos porque ya la restamos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos es esta parte de acá, que son 110. Es que son 100 grados, 49 minutos y 20.56 segundos, ¿no? Entonces, a esta parte de acá le restamos 90. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos aquí, ¿no? Eso sabemos que es 90, ¿no? Todos sabemos que de aquí a acá hay 90. Entonces, lo que nos sobre va a ser la parte de nuestro rumbo. Y aquí la tenemos. Y entonces, ¿cómo determinamos que dónde se ubica? Pues aquí es el norte. Y aquí tenemos al este. Aquí tenemos al sur. Y aquí tenemos al oeste. O este ángulo es de, este rumbo es de 10 grados, 49 minutos y 20.56 segundos. Y está ubicado en el norte y en el este, ¿no? Y aquí lo tenemos. Luego tenemos que hallar el siguiente. ¿Y cómo lo hallamos? De la misma manera que el anterior. Igualito. Tenemos que este es la misma parte que la de acá, ¿no? Entonces se la sumamos. Sumamos este 10, 49, 20, 56. Se lo sumamos al otro ángulo, que es este. Y si se fijan, si lo sumamos, no se pasa de los 90 grados. ¿Verdad? O sea, eso no se pasa, porque si sumamos nos debe dar como unos 10. O sea, nos debe dar, si sumamos 10, 49 minutos y 20.56 segundos, lo sumamos a 74, no se pasa de 90. Entonces, sabemos cuánto mide este rumbo de acá. Entonces, hacemos lo siguiente. A 10 grados, 49 minutos y 20.56 segundos, le sumamos el siguiente ángulo compensado que tenemos. Y tenemos el siguiente rumbo, que el siguiente rumbo es este. Y sabemos que aquí es west y aquí es sur. Y lo colocamos de la siguiente manera: sur y west. O pueden poner también oeste, ¿no? Y lo mismo que sur. Y ya. Y lo colocamos así. De la misma manera, igual hallamos. Si se fijan, este ángulo es el mismo que el de acá. Por lo tanto, este de aquí, este cachito que nos sobra, es el mismo que de acá. Entonces sabemos que el siguiente son 136. Entonces sabemos que todo esto de aquí
hay 136, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que este cachito de acá, le restamos a 136. Este le resta a 136. Pero antes hay que restar esto. Como sabemos que aquí hay 85, que es este rumbo de acá. Sabemos que aquí hay 85, ¿no? Entonces esto hay que restar la 90 para obtener este ángulo de acá. Y después le restamos a 136. Y después le restamos 90. Y por último tenemos esto, que este es nuestro siguiente rumbo, que es el de acá. Y este de aquí ya hallamos. Y así seguimos sucesivamente hallando los demás. Y ya tenemos todo nuestro polígono completo. De esta manera hallamos todos nuestros rumbos. Y igual se pueden imaginar una idea de cómo más o menos les debe quedar los rumbos. Porque supuestamente ya deben saber más o menos cómo es su polígono. ¿Sí? Y eso sería todo. Así van siguiendo el mismo procedimiento. Y así siguen sacando sus rumbos. Buenas tardes, mi nombre es José Carlos Jiménez Pérez y yo les voy a enseñar a cómo sacar las proyecciones utilizando los rumbos que sacamos de los ángulos compensados en el paso anterior. Bien, para empezar tenemos que averiguar qué proyecciones son las que vamos a sacar en cada caso, en cada estación. Por ejemplo, en el primer caso de la estación 1 tenemos que el rumbo va del norte al este. En este caso sabremos que no tendremos que sacar la proyección en el sur, entonces podemos descartar el sur y también el oeste, ya que no están presentes en el rumbo. En el segundo caso de la segunda estación podemos ver que es el mismo caso, entonces descartamos el sur y el oeste. En el tercer caso vemos que ahora sí están incluidos el sur y el oeste, por lo tanto el norte y el este no estarán incluidos en esta medida. En el cuarto caso vemos que están el sur y el oeste de la misma manera, entonces no se incluyen de nuevo esos dos lados. Y en el quinto vemos que están el sur y el este, por lo tanto el norte que no está incluido no se va a calcular y el oeste tampoco, dejándonos únicamente que ubicaremos el norte, el este del primer caso, el norte y el este del segundo, el sur y el oeste del tercero, el sur y el oeste del cuarto y el sur y el este del quinto. Bien, para sacar las proyecciones de cada rumbo tenemos que usar dos fórmulas, dependiendo sea el caso del lado que vaya cada uno. Podemos guiarnos de un plano cartesiano que vemos que el eje de la Y va de arriba abajo. En este caso el norte sería este y el sur este. Y en horizontal el eje de la Y tenemos que está en el este y el oeste. Y en este caso, al ir del norte al sur vemos que está en el eje de la Y. Debemos que la Y será igual a la distancia que hay entre los dos puntos con el coseno del rumbo. Y en el caso de las X usaremos la X, que es igual a la distancia entre esos dos puntos con el seno del rumbo en este lado. Bien, para sacar esos cálculos en la calculadora tenemos que asegurarnos que la calculadora no esté en radianes, ya que nos dará una medida incorrecta. Bien, en el primer caso vemos que la distancia para sacar el rumbo en el norte, ya que está en el rango de las Y, vemos que la distancia es de 40 por el coseno del rumbo. Para añadir rumbos a la calculadora únicamente apretamos el número, esta tecla que nos da los grados, los 40 que son los 40 minutos y 0 segundos, y así podemos incluir rumbos en los cálculos de estas medidas. Al darnos este número únicamente usaremos 3 cifras para hacer un poquito más sencillas los cálculos y las operaciones que vamos a realizar más adelante. En este caso, como vemos que son 487 y el siguiente número es 1, el número se conserva en 6.487 y esa es la primera proyección del lado norte. Para sacarla del este, que ya vemos que va en orientación a las X, usaremos esta vez el seno. Podemos sustituirlo directamente colocando la edición sobre el coseno
y apretamos N y se cambiará automáticamente. Así nos ahorramos el trabajo de volver a ingresar el rumbo. Y esto nos da la medida de 39.470. Como vemos que el siguiente número al 0 es 4, entonces se conserva el 470, no se redondea al siguiente número. Tenemos que son 39.470. Y eso es lo que haremos en los demás casos. En la segunda estación tenemos que son 37.42 metros por el coseno del rumbo que está en ese lado, que son 10 grados, 49 minutos, 20.56 segundos, lo que nos da la medida de 36.754. Como el número no está al 5 o más superior al 5, se conservan los 3 dígitos. Entonces tenemos que son 36.754. Y en el caso, como en el caso anterior, únicamente sustituiremos el coseno por el seno, ya que es la operación contraria, y nos dará la proyección en el este, que son 7.026. Como el número es 1, no se redondea al siguiente. Y así vamos sacando cada una de las demás proyecciones. Una vez ya obtenido las proyecciones en todos los puntos, estas no son las proyecciones finales, tenemos que corregir las proyecciones para hacer la medición de los siguientes puntos más precisos. Para continuar con las operaciones tenemos que hacer la sumatoria de cada lado. Por ejemplo, tenemos que hacer la sumatoria de las proyecciones en el norte, la sumatoria de las proyecciones en el sur, en el este y en el oeste. Entonces, empezando con el norte, tenemos que son 6.487 más 36.754. La sumatoria del norte son 43.241. Siguiente sacamos la del sur, son 3.282 más 29.758 más 8.170, lo que nos da 41.221. Aquí puede ir un 0 ya para utilizar 3 cifras y que no se compliquen las operaciones. En el caso del este tenemos que son 39.470 más 7.026 más 39.157, lo que nos da 85.653. Y en el último, en el oeste, tenemos que son 39.865 más 26.729, lo cual nos da 66.594. Bien. Podemos saber que las proyecciones no están compensadas ya que las sumatorias no son idénticas a la siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de las proyecciones en el norte y el sur, la sumatoria tiene que ser igual la del norte a la del sur. Por ejemplo, si esta es 43.241, la del sur tiene que ser también 43.241. Similar a este lado, que si este es 85.653, esta tiene que ser igual a 85.653. Para compensar las proyecciones o hacer sus correcciones, tenemos que hacer los siguientes pasos. Una vez ya sacadas las sumatorias de cada punto cardinal, procederemos a realizar las correcciones para compensar el error que hay en cada lado. Para hacer las correcciones ocupamos de una constante de error, la cual sacaremos sacando el error en X, el error en Y la sumatoria de ambos lados. Para sacar el error en X, tenemos que restarle el número mayor al número menor. En este caso el número mayor es 85 y el menor es 66. Entonces el error en X sería la resta de 85.653 menos 66.594. El error en X es entonces 19.059. En este caso haremos lo mismo del otro lado, que en este caso el mayor es 43.241 menos 41.210. En este caso el error en Y sería 2.031.
Ya obtenidos los errores, tenemos que sacar las compensaciones, que se sacan con sus respectivas fórmulas. La constante de error en x se saca con el error en x entre la sumatoria de los dos lados. En este caso la sumatoria de en x sería 85.653 más 66.594, lo que nos da 152.247. Entonces la operación en este caso sería 152.247 y el error en x, que sería 19.059, a lo cual nos da 19.059 entre 152.247, lo que nos da esta cifra. De esta cifra agarraremos 6 dígitos, que serían 0.125.184. Esta es la constante de error en x. Y haremos lo mismo del lado de las y. En este caso el error en y sería aquí 2.031 y el error en el norte y el sur sería 43.241 más 41.210. Entonces nos da 84.451. Y realizando la operación tenemos que 2.031 entre 84.451 nos da esto que es la constante de error en y, que sería 0.024049. Recordemos que aquí agarramos nomás 6 dígitos de este lado. Bien, una vez sacados las constantes de error, tenemos que averiguar en qué casos hay que restarle o sumarle a cada proyección. En este caso, al número mayor siempre se le va a restar el número y al número menor se le va a sumar. Como podemos ver aquí en el norte, tenemos que están del lado del número mayor. Pues en este caso, de este lado se le va a restar el número, ya que está del lado mayor, y a este también se le va a restar. Del lado contrario, como está el número menor, a este lado se le van a sumar los números. En el caso de las yes, aquí, perdón, me equivoqué, pero como está aquí, de este lado se le van a sumar, aquí se le va a sumar, aquí se le va a restar, aquí se le va a restar y aquí se le va a restar. Del lado de las x, como de este lado está el mayor y aquí el menor, de este lado se le va a restar, aquí se le va a restar, de este lado se le va a sumar, de este lado también se le va a sumar y de este lado se le van a restar. Una vez ya identificados de qué lado se le va a sumar o restar el número que sacaremos aquí, tendremos que sacar las correcciones en x y y. Para sacar la corrección en x y y tenemos que multiplicar la constante de su respectivo punto cardinal por cada una de las proyecciones. En el primer caso tenemos que hasta el norte será una proyección en y, tenemos que la constante de error en y es 0.024049 y esto lo multiplicaremos por la proyección que está de ese lado, que es 6.487, lo que nos da esto, del cual solo agarraremos 3 cifras. En este caso la corrección en y del norte será 0.156. Luego, la corrección en x, que esta vez vale usaremos la constante de error en x, que es 0.125.184. Esto lo multiplicaremos por la proyección que está en este plano, que es de la x 39.470, lo cual nos da una resta a ese número de 4.941. Recuerden que nomás agarraremos 3 cifras, en este caso como el siguiente número es 0, no se redondea al siguiente. Y así sacaremos las demás correcciones en los demás números. Del segundo caso, como es en el norte, usaremos la constante de error en y, que es el 0.024, 0.49
por la proyección en el norte, que es 36.754. Y esto nos da la corrección de 0.883. Aquí, como el número siguiente es mayor a 5, se redondea al siguiente, entonces sería 88.884. Ahora en el error de las X tenemos que la constante de error en X es 0.125 184 por la proyección en el este de X, será 7.026, lo que nos da 0.8795. Aquí, como está en el rango del 5, se queda igual, entonces lo dejamos igual. Y así sacamos cada una de las correcciones en las demás proyecciones respectivas a su punto. Una vez ya sacadas las correcciones en los respectivos ejes X y Y, podemos realizar las correcciones en las respectivas proyecciones del norte, sur, este, oeste. Bien, empezando tenemos que en el norte tenemos 6.487. Aquí, como está en el número mayor, se le va a restar el 0.156, lo cual nos da un resultado de 6.331. En el caso del este, ya que este está en el eje de la Y, su corrección va a ser esta resta, que tenemos que es 39.470 menos 4.941, nos da 34.529. Y así vamos a hacer haciendo las respectivas proyecciones originales, aplicándole la corrección que le corresponde, y así haciendo las respectivas proyecciones corregidas. El segundo punto, que es 36.754, le restamos el 0.884 nos da un resultado de 35.870. Y en el caso del este, que son 7.026 menos 0.879, nos da como resultado 6.147. Y así vamos calculando las proyecciones corregidas en cada punto. Una vez ya hecha la corrección en las proyecciones, procederemos a hacer la comprobación para checar que ya estén compensados y estén bien hechos los cálculos. Para realizar eso tendremos que volver a hacer la sumatoria en el norte, en el sur, el este y el oeste para hacer esta comprobación. Tendremos que en el primer lado es 6.331 más 35.870, lo que nos da 42.201. Y en la sumatoria de las proyecciones en el sur será 3.361 más 30.474 más 8.366, lo que nos da 42.201. Estas, al ser iguales, nos da que las correcciones están bien hechas. Ahora, en el lado del este tenemos que son 34.529 más 6.147 más 34.256, lo cual nos da 74.932. Y realizamos lo mismo del otro lado, que son 44.855 más 30.075, lo cual nos da 74.903. En este caso no nos da tan exacto el cálculo, pero son unas milésimas de fracción, entonces el cálculo también está bien hecho. Y así ya realizamos, así es como se efectúa el cálculo de las proyecciones a partir de los rumbos, las proyecciones originales, la corrección en cada proyección que tenemos que hacer, y las proyecciones ya corregidas, que estas son las que nos ayudarán a sacar las coordenadas para la graficación de nuestro polígono cerrado. ¿Cómo calcular coordenadas? Este es el último paso que se necesita para poder finalizar con el trabajo de gabinete para realizar un levantamiento con teodolito. Una vez ya terminado con todo el proceso anterior, como la compensación,
y ya obtenido las proyecciones corregidas, se puede proceder a calcular las coordenadas. Para ello se necesitan las proyecciones corregidas, que se encuentran en el lado izquierdo de la pantalla, y un punto arbitrario. Cada uno lo designa, pero se recomienda que sea un número entero, que sea positivo y que se encuentre en el rango del primer cuadrante, para que sea más fácil graficar el polígono y también de manejar. Tengamos en cuenta que el norte y el sur de las proyecciones hacen referencia al eje vertical, es decir, el norte a las positivas y el sur a las negativas, mientras que el este y el oeste hacen referencia al eje horizontal, el este a las positivas y el oeste a las negativas. Ok, en este caso iniciaremos con la coordenada número 1, que es x, y, 500, 500. ¿Qué se necesita para poder hallar el resto de las coordenadas? Es un paso bastante sencillo, es solo aplicar una suma algebraica dependiendo de las proyecciones en el lado X y en el lado Y. Iniciamos con el eje X, la primera coordenada es 500 y a partir de allí iniciaremos. Entonces nos vamos a las proyecciones corregidas y nos damos cuenta que la primera está en el este, que es positivo, y es 34.507. Entonces procedemos a sumar, ya que se encuentra en el lado positivo. 500 más 34.507 nos da como resultado 534.507. Nos mantenemos en esta coordenada, en la x2, para proceder a irnos y visualizar en dónde se encuentra nuestra siguiente proyección corregida. En este caso, también es en el este, por lo tanto también es positivo. Entonces, a 534.507 se le agrega el 6.142, lo que nos da como resultado 540.649, lo que es la x3. Manteniéndonos aquí, nos vamos otra vez a las proyecciones corregidas. Y en este caso nos damos cuenta que está en el oeste, por lo tanto es negativa. Entonces, a 540.649 se le resta 44.878, lo que nos da como resultado 495.771. A esta coordenada, que es la x4, se le resta el 30.090, ya que se encuentra en la proyección del oeste, que es negativa, y nos da como resultado 465.681. Y podemos darnos cuenta que ya hemos terminado con las coordenadas, ya obtuvimos las 5, puesto que tenemos 5 vértices en el polígono. Pero nos queda una proyección corregida, y esto nos servirá para confirmar y corroborar que nuestro proceso en las coordenadas fue correcto. Entonces nos damos cuenta que esta se encuentra en el lado este, por lo tanto es positiva. Entonces se suma 464.681 más 34.319 nos da un total de 500, es decir, es igual a la primera coordenada, lo que está bien porque iniciamos y finalizamos en ese punto. Para las coordenadas en el lado de las y es el mismo proceso, aplicando la suma algebraica, solo tomando como referencia las proyecciones corregidas para este eje vertical. Entonces iniciamos, igual en el punto 500, y nos vamos a las proyecciones corregidas y vemos que la primera se encuentra en el norte, que es positivo. Entonces se suma 500 más 6.331 nos da 506.331, que es la Y2. Teniendo en cuenta este valor, nos vamos para ver qué se le aplica. Y nos damos cuenta que también es una suma, ya que se encuentra en el norte. Y esta es 35.880. Entonces, 506.331 más 35.880 nos da como resultado 542.211, que es la Y3. A este valor se le aumentará, bueno, en este caso se le restará, ya que se encuentra en el sur, que son las negativas, 3.359, lo que nos da como resultado 538.852, lo que nos da la Y4.
Entonces vamos a las proyecciones para ver qué se le aplicará a ese valor de Y4 para sacar la Y5. Y vemos que es una resta y es de 30.466. Entonces, vemos que al momento de restar a 538.852 menos 30.466 nos da como resultado 508.385, lo que nos da Y5. Entonces, lo que haremos con la proyección que nos queda es verificar que nuestras sumas y nuestras operaciones sean correctas. En este caso, vemos que se encuentra en el sur, por lo tanto es negativa. Entonces, 508.385 se le resta 8.385 y nos da el valor de 500, lo que nos indica que está correcto. Recuerden que si iniciamos con 500, 100 o 1000, al momento de finalizar y corroborarlo con la última proyección, debemos llegar al mismo punto, porque ahí estaría finalizando nuestra poligonal. Como ya han visto, los levantamientos preliminares son de suma importancia, ya que de ellos depende la puesta en obra del proyecto. En el caso de ser una obra de remodelación o montaje en un edificio ya construido, resulta de suma importancia la obtención con precisión de las posiciones de las columnas, muros, vigas, etc. Para la ejecución de esos levantamientos se pueden seguir diferentes métodos según las circunstancias, pero todo tiene base en la altimetría. Ojo al dato, ¿eh? En cuanto a la arquitectura, la topografía es fundamental para el correcto desplazamiento de estas superficies. Por ejemplo, para sacar la forma o el espacio que un arquitecto necesita para calcular cómo estructurar su diseño. Para la penetración de construcciones de superficies terrestres, para las superficies de terreno con pendientes pronunciadas, etc. Hablar de topografía y arquitectura básicamente es decir una simbiosis de conocimiento que permite analizar de tal manera entender el espacio físico con todos sus componentes. La práctica de la topografía es compleja, pero es de mucha utilidad para todos los proyectos de ingeniería, tanto en la fase de su elaboración como de su ejecución. Es por ello que los estudiantes de ingeniería deben prestar atención a los contenidos sobre topografía que se imparten en cada carrera. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Muchas gracias por ver este video. Eso es todo, amigos.